So we want to be really honest. There were, during these 2 years, a lot of issues occurred. There were like delays, and what's a concrete example of how we solve those issues together? Sí, ha sido un proceso largo, sobre todo porque nosotros somos bastante nuevos en esta industria y estamos también nosotros haciendo básicamente todo, no tenemos como un equipo detrás, sino que nos hemos involucrado en cada uno de los procesos. Sin embargo, Jen nos ha ayudado a trazar el camino de esto es lo que tienen que hacer, así es como tienen que ir resolviendo los inconvenientes y de nuestro lado, obviamente, aprendiendo cada día, mejorar cada día, pero ese ha sido básicamente el secreto, tener una persona a tu lado que te ayude a entender cómo esos problemas se pueden ir mejorando, se pueden ir solucionando y de nuestra parte obviamente poner manos a la obra para que todo siga avanzando. Así que nos hemos tardado no porque hemos querido, sino porque hemos aprendido el proceso detrás de la creación de un producto. And I would love to note that in the future we can be much quicker. This process will be much shorter for both of us. Yes, please, Jen. Yes. No worries. If we do one cycle in 2 years, we can like shorten it like I think 30% or even to 50%. So product development process will be much quicker for both of us. Yo siento que es como todo, cuando tú estás comenzando algún proceso es completamente normal tardarte. Cuando yo empecé a grabar, editar, me tardaba 3 días editando un solo video. Este ha sido un proceso de 2 años, pero yo sé que junto contigo, junto con nuestro equipo, podremos sacar productos mucho más rápido, de buena calidad y que esté en tendencia con la visión de Jen. Okay, yeah, I can't wait to build next product with you. Okay, I'm also curious about like choosing a factory or choosing a lab to work with. What standards convinced you? Like what was the utmost standard that you were choosing the samples? We sent out many samples to you, right? And what was the main decision point for those samples? Para mí lo más importante era tener un producto que funcionara. Probarlo en mí, porque para nadie es un secreto que yo he sufrido de muchas afecciones en mi piel, así que me tomé la tarea, me tomé el tiempo que corresponde para poder aplicarlo en mi cara, ser constante y poder ir documentando el proceso, porque esto no fue una fórmula que se eligió de la noche a la mañana, sino que yo me di la tarea de grabar día tras día en cómo ese producto funcionaba y así fue como tomé la decisión de cuál era la fórmula que mejor se adaptaría a mi problema, y sé que si yo tengo ese problema y me lo pudo resolver, sé que a mis comadres, a mi comunidad y a todas las personas que han sufrido de algún tipo de estas afecciones también lo va a hacer. In relation to that, I think it really helped that we are actually sourcing products that have lab testing results that actually can impact and change the skin fundamentally. So we are producing skincare not just for marketing purposes, but skincare that actually works. Sí. Yeah, I take pride in that. Yeah. To wrap up the manufacturing part, I would love some advice from Roxy to someone who is dreaming of making cosmetics in South Korea. So what was the one piece of advice that you wish you knew from day one? Sí, yo creo que la paciencia, el tiempo, creo que ha sido una de las cosas, nos ha enseñado todo este proceso. Nosotros queríamos acelerar y ya queremos sacar el producto, pero la vida te da ese stop y decir, no, las cosas son en el momento perfecto que tienen que suceder. Yes, and it was all possible because you guys were willing to understand the process behind it. Because we have a lot of people coming to us, I want to get this product in 1 month to Amazon or to Etsy or whatever platform they're selling it to. And they're not willing to look into the product itself. And I really appreciate that you guys are looking into every step of how it's made. Okay, you're known for showing your skin honestly, Roxy. And how did that become a strength? Yo siento que la honestidad ha sido lo que a mí me ha llevado obviamente a estar acá donde estoy, pero ser honesta con mi comunidad, demostrar el proceso real, demostrar también mi vida real, de que no es de lujo ni extravagante, sino que he sido una persona bien honesta desde el principio.
You've also talked about the gap between your real life and online life. So what boundaries helped you keep balance between those two lives? Yo creo que el equilibrio lo hace de que sé que soy una persona que tengo una comunidad bastante grande, pero que detrás de ese teléfono tengo una vida, tengo una familia, tengo una hija, que a pesar de que recibo, algunas veces la verdad estoy muy agradecida porque siento que no recibo hate o bullying en redes sociales, pero si llegase a recibir, porque a veces uno está bastante vulnerable, sé que tengo una vida, tengo una familia, la cual me hace estar feliz y contenta porque sé que no soy lo que esas personas dicen sobre mí. I see. There is no bullying or hate. That's great because I have a lot of creator friends and they always tell me about online bullying or bad comments, keeping them at night woke up, and that's amazing. And my next question would be from the oldest days of selling food and learning YouTube, becoming a mom, what kind of habit kept you moving forward? Yo creo que la disciplina y el ser constante son las cosas las cuales ha cambiado mi vida. La disciplina de saber de que no estoy motivada, no es donde quiero estar, pero sabía que tenía que vender comida para poder tener dinero y sustentar a mi hija. La constancia de hacerlo diariamente ha sido las dos cosas que me han ayudado a transformar mi vida. Ya te estoy hablando de mi momento en cuando estuve en el garaje, pero esto ha ido evolucionando con mi trabajo, ha venido evolucionando con mi vida, de ir al gimnasio, a pesar de que no estaba motivada, pero sé que mentalmente son cosas que me ayudan a estar fuerte, a saber que puedo con los obstáculos que se presenten en la vida. Now that you're a founder and a mother of two, what helps you or what keeps you do both roles well? Entender que tengo una vida detrás de redes sociales. Mi marca es mi proyecto de vida, pero mi rol más importante es el ser mamá, el estar con mis hijas, el compartir tiempo con ellas. Muchas veces nos aferramos a algo, al proyecto, pero hay que crear un balance en que sí, este es mi proyecto de vida, pero también tengo a dos pequeñas. Me aman, que yo las amo y que queremos estar constantemente juntas, enseñándole un montón de cosas. Así que como madre, ese ha sido uno de los roles más importantes que me ha llegado a crear mi marca. That's lovely that you prioritize being a mom over making your friend. And you often say, if I can do it, you can do it. And where did that conviction come from? Vino desde el momento en que querer es poder. Querer hacer las cosas es tomar la decisión y hacer las acciones correctas para poder lograr algo. Desde allí es donde vino una serie de videos y es, si yo puedo hacerlo, claro que tú también puedes hacerlo. Porque me di cuenta de que también era una motivación para los demás el yo mostrar mi vida real, pero también ellos ver el proceso y decir, si Roxy puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Desde allí vino esa frase bastante icónica en mi canal y en mis redes sociales. I see. You previously mentioned that being a mom is really important to you. If your daughters were to watch those videos 10 years from now, what would you say to them? Mira, creo que lo que yo les quiero dejar a ella en un futuro es que su mamá luchó por sus sueños, de que pueden salir adelante a pesar de cualquier dificultad que tengan, ya sea el idioma, ya sea inmigrar, ya sea estar lejos de tu familia, pero que cuando tú tienes la convicción, tienes la fe y crees en ti, todo es posible en esta vida. That's inspiring to a lot of people, I imagine, not just your daughters. So, from your experience as a leader in beauty industry, what empowered you to reach your goals? ¿Qué me empoderó? El querer salir adelante, el querer superarme a mí misma, salir de mi zona de confort y querer arriesgarme a sueños que para mí yo sentía que eran muy grandes. Por ejemplo, el crear mi propia marca. ¿Cómo voy a poder yo crear una marca si no soy química, si no soy dermatóloga? Eran las primeras barreras que yo tenía en mi cabeza y en mi mente. Así que creadora que está creando su propia marca es pensar
de que a pesar de que no tengas las herramientas, de que no tengas la respuesta ahora, aférrate a tu idea. ¿Qué es tu motor de vida? ¿Qué es lo que tú quieres inspirar en un futuro? Y créeme que las puertas se te van a abrir. Ahorita no tienes la respuesta, pero trabaja en ello, consigue personas que te ayuden también a creer en ellos y verás cómo todo es posible. What did you say to people who are afraid of doing what they have to do and reach their goals? And what would your advice be if you can give one advice to people? Yo también tengo miedo de hacer las cosas. Yo también tengo miedos que desde el momento en que inicié mi marca hasta la actualidad, porque todos los días salen retos diferentes, pero siento que tener una mentalidad de que no tengo las herramientas, pero quiero, en vez de enfocarte en el problema, enfoquémonos en la solución. Siento que es una de las cosas en las cuales si tú quieres empezar algún proyecto, créeme que todos comenzamos con miedo, comenzamos sin saber, comenzamos sin tener las respuestas correctas, pero en el camino las vas a encontrar. Great, that was the last question. Thank you for your time, Roxy. No, muchas gracias por la invitación, gracias por de verdad querer este proyecto tanto como yo, gracias por abrirme las puertas no solamente de tu empresa, sino también de tu vida, de compartir un poco conmigo y darte la oportunidad de ver este proyecto tan bonito que hemos venido creando. Así que muchísimas gracias, Jen. Let me add something in Korean as well. Okay. Okay. 저도 록시하고 같이 일하면서 너무 즐거웠고 2년 동안 록시가 계속 저한테 새로운 문을 열어줘서 고맙다고 하는데 저도 록시를 통해서 굉장히 많은 기회들이 열려서 너무 기쁘고 앞으로도 같이 잘 일해 나갈 수 있길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.